Nuestra oferta académica incluye técnicos universitarios, licenciaturas, diplomados y maestrías en áreas como contabilidad, finanzas, logística, mercadeo digital, relaciones laborales, tecnología y más. Apostamos por una formación conectada al mundo, con convenios internacionales, docentes de alto nivel y programas innovadores como nuestro English for Success, que ofrece formación y dominio del inglés. Hoy te damos la bienvenida desde nuestra sede en Bellavista, Avenida Manuel Espinosa Batista, edificio Mazar. Con el compromiso de comunidad a través del conocimiento. Comienza ahora esta experiencia educativa con nosotros. La Universidad Politécnica Internacional, con más de 8 años de experiencia en Panamá, formando profesionales con visión global y compromiso. Nuestra oferta académica incluye técnicos universitarios, licenciaturas, diplomados y maestrías en áreas como contabilidad, finanzas, logística, mercadeo digital, relaciones laborales, tecnología y más. Apostamos por una formación conectada al mundo, con convenios internacionales, docentes de alto nivel y programas innovadores como nuestro English for Success, que ofrece formación y dominio del inglés. Hoy te damos la bienvenida desde nuestra sede en Bellavista, Avenida Manuel Espinosa Batista, edificio Mazar, con el compromiso de seguir transformando vidas a través del conocimiento. Comienza ahora esta experiencia educativa con nosotros. La Universidad Politécnica Internacional, con más de 8 años de experiencia en Panamá, formando profesionales con visión global y compromiso. Nuestra oferta académica incluye técnicos universitarios, licenciaturas, diplomados y maestrías en áreas como contabilidad, finanzas, logística, mercadeo digital, relaciones laborales, tecnología y más. Apostamos por una formación conectada al mundo, con convenios internacionales, docentes de alto nivel y programas innovadores como nuestro English for Success, que ofrece formación y dominio del inglés. Hoy te damos la bienvenida. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta clase. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Guadalupe y será un gusto acompañarlos. Me indican, por favor, si me escuchan muy bien. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, hoy en esta noche voy a ser su anfitriona sobre la clase de del diplomado en análisis de datos con Excel avanzado y Power BI en su segunda versión. El tema que abordaremos el día de hoy es Domina Excel avanzado y Power BI con inteligencia artificial, donde conoceremos cómo estas herramientas permiten analizar datos, optimizar reportes y mejorar la toma de decisiones en nuestro entorno laboral. Para desarrollar esta sesión contamos con la participación de Julio Chay, profesional con experiencia en análisis de datos, Excel avanzado y herramientas de inteligencia de negocios como Power BI. A lo largo de su trayectoria se ha dedicado a la aplicación y enseñanza de estas herramientas, formando profesionales que buscan fortalecer sus competencias en el análisis y gestión de formación.
Sin más preámbulo, será un gusto darle la bienvenida a nuestro expositor, estimado Julio. Le cedemos la palabra para el desarrollo de esta sesión. Muy buenas noches, muchísimas gracias Guadalupe por la presentación. Muy buenas noches a todos ustedes. Es todo un privilegio estar presente en este gran evento, en esta masterclass. Quisiera agradecer en primer lugar a la licenciada Megan por la invitación para formar parte de este gran evento. Obviamente que a la Universidad Politécnica Internacional de Panamá, también a la Escuela Europea de Negocios, que hacen posible un evento de tan alto nivel. ¿Okay? En esta ocasión me gustaría hacer una introducción a lo que sería Domina, Excel avanzado y Microsoft Power BI con inteligencia artificial. ¿Okay? Les agradezco por tomarse un pequeño tiempo para poder informarse y recibir información de gran relevancia para poder formar parte de este gran programa. ¿Okay? En primer lugar, me gustaría compartir mi pantalla. Tengo una pequeña presentación para mostrarles. ¿Okay? ¿Me avisan, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, estoy compartiendo. Sí, estimado, se Muchísimas está viendo gracias, la licenciada pantalla. Guadalupe. Perfecto. El tema de este programa, de esta masterclass, sería Domina Excel avanzado y Power Business Intelligence con inteligencia artificial. ¿Okay? Estamos haciendo referencia a formación avanzada e inteligencia artificial con referencia a Data Analytics, dashboards dinámicos, automatización y previsión por medio de la inteligencia artificial. Mi nombre es Julio Chay, quien les brindaré la información sobre Excel avanzado y Microsoft Power BI, Business Intelligence con inteligencia artificial. Domina los datos, gobierna el futuro, Excel avanzado más Power Business Intelligence más inteligencia artificial, lo que permite la transformación del análisis empresarial para la toma de decisiones de una forma inteligente. ¿Okay? Como pueden ver en pantalla, es una infografía con respecto al programa. Domina el futuro, Excel avanzado, Power Business Intelligence e IA. El motor del análisis inteligente es automatización extrema con Excel e inteligencia artificial. Democratización de datos con Power Business Intelligence, de reactivo a predictivo. Es decir, ya no tenemos por qué estar reaccionando al mercado, sino que podemos ver con anticipación qué es lo que pasará y tomar medidas previsivas para poder estar enfrente de la competencia. Un paso siempre por delante de la competencia. El impacto en el liderazgo y el negocio. Retorno de inversión extraordinario. Credibilidad y lo que es la autoridad profesional y la única fuente de verdad. ¿Okay? Con respecto a la introducción a Excel avanzado y Microsoft Power Business Intelligence con inteligencia artificial, la capacidad de convertir datos en lo que serían las decisiones ya no es una ventaja competitiva. Corresponde a una condición de supervivencia de los negocios modernos. Hoy en día, quienes logran dominar las herramientas de análisis de datos no solamente leen el pasado de su empresa, sino que también predicen su futuro, llegan a detectar oportunidades invisibles para los demás y actúan con una velocidad que deja por detrás a la competencia. Excel avanzado y Power Business Intelligence han sido durante años los pilares del análisis empresarial, profesional y empresarial. Pero algo cambió radicalmente. La IA, inteligencia artificial, irrumpió en esas herramientas y las transformó de manera completa. Lo que antes tomaba horas de fórmulas complejas, complicadas, difíciles de entender, tablas dinámicas interminables y también dashboards construidos pieza por pieza, pedazo a pedazo, ahora es posible en minutos con el apoyo de la inteligencia artificial por medio de automatizaciones inteligentes y lenguaje natural aplicado al análisis de los datos. Todo esto significa que el profesional, el empresario que aprende a combinar el poder de Excel avanzado y Microsoft Power Business Intelligence con inteligencia artificial, no únicamente trabaja más rápidamente, trabaja a otro nivel. Crea reportes dinámicos que se pueden actualizar solos, genera visualizaciones que cuentan historias que son 100% convincentes, automatiza procesos que antes permitían consumir días enteros y toma decisiones basadas en datos reales con una verdadera claridad que transforma organizaciones completas. Y realmente es irrelevante si eres empresario, directivo,
consultor, analista, docente o también emprendedor. Hoy en día en el mundo, quien controla los datos, controla el rumbo del negocio. Es ahí el core del negocio. Y quien además usa inteligencia artificial para poder potenciar ese análisis, simplemente juega en una categoría diferente. Y en este momento me permito hacer un pequeño paréntesis para mencionar una frase célebre de Bill Gates, el cofundador de Microsoft, que durante 13 años llegó a ser el hombre más rico del mundo en la lista de Forbes. Y él mencionó de que hay que ver hacia dónde está yendo la humanidad y llegar ahí primero. Es exactamente lo que permite hoy en día la inteligencia artificial sumado a Microsoft Power Business Intelligence y Excel avanzado. Convertir datos en decisiones ya no es una ventaja competitiva, representa una condición de supervivencia. El costo de la intuición, lo que antes se hacía con el sexto sentido, como se le llama en los negocios, leer el pasado de forma reactiva y tomar decisiones basadas en intuición disfrazada de análisis. Hoy en día, la ventaja predictiva consiste en el futuro, proactivo, es decir, detectar reales oportunidades invisibles y actuar a la velocidad del mercado para anticiparse a la competencia. La tríada del poder analítico, el músculo Excel avanzado, el modelo que automatiza y proyecta escenarios, ya sea pesimistas, moderados u optimistas, financieros, con precisión quirúrgica. La visión de Power BI, que permite realizar una democratización de la inteligencia con dashboards dinámicos en tiempo real, que cualquier directivo entiende al instante. Es decir, prácticamente es un resumen de una big data, de una base de datos, de una data center, en imágenes que van actualizándose constantemente a medida que los datos de toda esta base de datos se va actualizando. El cerebro, la inteligencia artificial, detecta patrones invisibles, anticipándose a las tendencias y automatizando en minutos procesos que tomaban antes días. En el mundo empresarial, ¿por qué es tan importante hoy en día el Excel avanzado con la suma del Power Business Intelligence y sumado a la inteligencia artificial? El mundo empresarial actualmente ya no perdona la improvisación con los datos. Es un error improvisar teniendo tantas herramientas tecnológicas disponibles. Vivimos en una era donde quien no sabe interpretar números a la gran velocidad y precisión con que se ejecutan los cambios, simplemente pierde. Pierde clientes, pierde oportunidades y también pierde una gran competitividad. Excel avanzado sumado a Power Business Intelligence con inteligencia artificial no son solamente herramientas opcionales para el profesional moderno, sino que también constituyen el nuevo lenguaje del poder en los negocios y en las empresas. Imagina tener una gran capacidad de convertir miles de filas de datos caóticos en decisiones claras, estratégicas y además rentables en cuestión de algunos minutos. Esto es exactamente lo que se puede lograr cuando dominas herramientas al nivel que el mercado exige hoy en día. Excel avanzado te da el músculo analítico para poder modelar, lograr automatizar y proyectar escenarios financieros con una gran precisión quirúrgica. Power Business Intelligence te da los ojos, dashboards dinámicos que se actualizan de forma dinámica, visualizaciones impactantes y además reportes que cualquier directivo entiende al instante, de forma gráfica. Y cuando a todo esto se le suma la inteligencia artificial, el salto es realmente exponencial, un salto cuántico. La inteligencia artificial integrada en estas plataformas permite detectar patrones que el ojo humano jamás podría ver, anticiparse a tendencias antes de que estos ocurran, lograr automatizar análisis que antes tomaban posiblemente días, semanas o meses y generar insights accionables con una gran velocidad que cambia por completo la forma en que se toman las decisiones dentro y fuera de una organización. No estamos hablando de tecnología del futuro, estamos haciendo referencia a la ventaja competitiva del presente. En cuanto a las empresas de todos los sectores, desde startups hasta multinacionales, están demandando con urgencia profesionales que dominen esta gran combinación de Excel avanzado, Power Business Intelligence y también la inteligencia artificial. Docentes, emprendedores que la manejan no solo resuelven problemas más rápidamente, sino que además se posicionan como los perfiles más valiosos y reemplazables dentro de cualquier equipo y dentro de cualquier organización. Ganan más, ascienden mucho más aceleradamente
y también poseen una credibilidad que se nota desde el primer momento en que presentan los resultados mucho más allá de lo esperado. Dominar Excel avanzado más Power Business Intelligence con inteligencia artificial no es aprender únicamente un software, es transformar la manera en que piensas, analizas y lideras todo el equipo. Es pasar de reaccionar a los datos a gobernarlos. Y en un entorno donde la transformación digital ya no corresponde una opción, sino una obligación, esta combinación es, sin lugar a dudas, una de las inversiones mucho más inteligentes que cualquier profesional o empresario puede llegar a hacer en sí mismo hoy en día. La mayoría de los profesionales cometen el gran error silencioso pero devastador de trabajar con datos sin realmente entenderlos, generar reportes por cumplir, presentar cifras por rutina y también tomar decisiones en base a la intuición disfrazada de análisis. El resultado es siempre el mismo: recursos desperdiciados, oportunidades que no se han aprovechado de la forma debida y una organización que avanza a ciegas en un mercado que se mueve a la velocidad de la luz. Excel avanzado con inteligencia artificial rompe ese ciclo de raíz, es decir, cuando aprendes a construir modelos dinámicos, a usar fórmulas de alto impacto, también a automatizar procesos con macros inteligentes y también a integrar capacidades de inteligencia artificial directamente en las hojas de cálculo de Excel, dejas de ser simplemente un simple operador de datos para convertirte en lo que sería un arquitecto de decisiones. Esa diferencia, aunque parezca sutil, lo cambia absolutamente todo dentro de una organización o empresa. Microsoft Power Business Intelligence lleva esta transformación al siguiente nivel debido a que democratiza la inteligencia de negocio. Antes, los análisis profundos estaban únicamente reservados para grandes corporaciones multinacionales con equipos de IT costosos. Hoy en día, un solo profesional bien formado puede llegar a construir un ecosistema completo de reportería estratégica que conecta fuentes de datos en tiempo real, automatizando alertas y cuenta historias con números que movilizan a equipos enteros hacia los objetivos correctos. Inclusive hoy en día me atrevo a decir que, de acuerdo a las palabras de Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, ChatGPT, hace algunas semanas o meses, él mencionó algo que es realmente disruptivo. ¿Okay? Él mencionó, en poco tiempo estaremos viendo que una empresa unipersonal con con un solo empresario podría llegar a superar por medio de la inteligencia artificial los ingresos de una gran corporación o inclusive de una transnacional. Estamos hablando de escalabilidad. ¿Okay? Excel avanzado más inteligencia artificial representa el músculo predictivo. Procesamiento masivo, Power Query, que es una herramienta que podemos integrar con Excel, y Power Business Intelligence, y fórmulas matriciales transforman hojas de cálculo en motores de análisis que procesan miles de datos en segundos. Cero errores, es decir, el margen o el sesgo se disminuye al mínimo posible. Automatización inteligente con macros que elimina el 100% de los errores manuales recurrentes. Todo lo que tiene que ver con rutina se puede reemplazar fácilmente con inteligencia artificial. Insights automáticos, la inteligencia artificial incorporada sugiere patrones, identifica anomalías y predice tendencias que el ojo humano no detectaría a tiempo. Es decir, estamos hablando de que todo en el universo prácticamente posee un patrón de comportamiento. Los animales tienen un patrón de comportamiento, las personas también tenemos una tendencia, un patrón de comportamiento, y todas estas tendencias y patrones se pueden detectar a través del análisis de lo que se llama el Big Data por medio de la inteligencia artificial y anticiparse a los hechos. Microsoft Power Business Intelligence más inteligencia artificial, la visión interactiva. Lenguaje natural, es decir, haz preguntas escribiendo normalmente y obtén respuestas visuales instantáneas. Hoy en día ya no necesitamos memorizar código, como antes había que memorizar en la programación o para poner una fórmula matemática, una función en Excel. Si cometíamos un solo error en un solo pequeño carácter, simplemente la función ya no funcionaba. Machine Learning sin código identifica factores de éxito o fracaso de forma automática sin tener que programar una sola línea de código. Democratización de datos, dashboards interactivos que conectan fuentes en tiempo real para todos los niveles del equipo. Y aquí, justamente aquí está el punto que pocos mencionan.
La inteligencia artificial no vino a reemplazar al analista, vino a multiplicarlo. Es decir, la gente está pensando de que se va a quedar sin trabajo cuando, al poder incorporar la inteligencia artificial a lo que realiza diariamente, pueden multiplicar y escalar su productividad. El profesional que entiende cómo dirigir, interpretar y aplicar la inteligencia artificial sobre sus datos se convierte en una figura 10 veces más poderosa que cualquier algoritmo solo. La máquina ejecuta, pero el criterio humano bien entrenado es el que define qué ejecutar, para qué, cómo y con qué propósito estratégico. Y en este momento me gustaría mencionarles una pequeña metáfora que utilizo siempre para poder hacer entender de qué estamos hablando con respecto a la inteligencia artificial. Hagamos de cuenta que está pasando de forma inexorable, de forma inevitable, un tren y existen tres tipos de personas. ¿Okay? El primer tipo de persona que mira pasar el tren sin hacer absolutamente nada, mira desde afuera, con los brazos cruzados. El segundo tipo de persona que decide ingresar al tren y formar parte del cambio, el cambio que hoy en día se está formando con la inteligencia artificial. Y los felicito a todos los que están presentes porque formamos parte de este segundo tipo de persona. Y el tercer tipo de persona al cual el tren le pasa por encima. ¿Okay? Este conocimiento, además, posee un efecto inmediato en la percepción que otros tienen de ti. En reuniones, en consultorías, clases, negociaciones, conferencias, quien llega con datos bien procesados, visualizados con claridad y además respaldado por análisis inteligente, automáticamente llega a liderar la conversación. La autoridad no se declara, se demuestra. Y los datos adecuadamente manejados son hoy en día la forma más contundente de mostrarla. Existe algo que está pasando ahora mismo en el mercado laboral y empresarial que no es posible ignorar. La brecha entre quienes saben trabajar con datos inteligentemente y quienes no. Se está convirtiendo en un gran abismo, un gran trecho en lo que son expertos en tecnología, en inteligencia artificial y el resto del mundo. Y ese abismo no para de crecer cada mes que pasa sin dominar estas herramientas tecnológicas. Es un mes en que otros se alejan, consolidando su ventaja y ocupando los espacios que podían haber sido tuyos. Lo que realmente hace poderosa a esta combinación de Excel avanzado, Power Business Intelligence con inteligencia artificial, marca la diferencia en su aplicabilidad universal. No importa si estás en finanzas, marketing, logística, salud, bioquímica, educación, retail o consultoría, los datos están en todas partes y la necesidad de interpretarlos con suma inteligencia es transversal a cualquier industria, cualquier cargo y cualquier tamaño de organización. No existe un solo sector productivo donde este dominio no genere un impacto directo y medible. Y me gustaría también mencionar lo muy importante que se está retomando prácticamente después de muchos siglos. Ustedes recordarán al gran genio Leonardo da Vinci, que era considerado hace más de 500 años un polímata. Que era un polímata, era alguien que dominaba diversas áreas. Leonardo da Vinci se considera que dominaba 14 disciplinas que hoy en día serían consideradas como 14 profesiones, y lo que hacía era prácticamente un análisis transversal para poder unir conocimientos de diferentes áreas y de esta forma poder potenciar su genialidad. Prácticamente estamos volviendo a la polimatía gracias a la inteligencia artificial. Para el emprendedor, esto significa tener el control real de su negocio, es decir, saber exactamente qué está funcionando, qué no, qué está drenando recursos y dónde están esas oportunidades de crecimiento que la intuición simplemente no podía ver. Para el consultor, esto significa entregar propuestas y diagnósticos de un nivel mucho más avanzado que justifica honorarios premium y construye reputaciones sólidas. El conocimiento técnico combinado con la visión estratégica es la combinación más escasa, más rara y más cotizada del mercado actual. Es precisamente aquí, eso es lo que Excel avanzado con la suma de Power Business Intelligence y también con la inteligencia artificial te entrega. No solamente una habilidad, sino una forma completamente nueva y superior de poder hacer toma de decisiones en los negocios, resolver problemas y crear un valor agregado donde otros solamente ven números. El mundo de los negocios, el mundo empresarial, ya no premia a quienes poseen más datos, sino a quienes saben convertir dichos datos
en decisiones inteligentes y rápidas, y por lo tanto convertirlos en dinero. Excel avanzado y Power Business Intelligence con inteligencia artificial representan hoy en día una de las combinaciones más potentes que existen para lograrlo. Y quienes dominan estas herramientas tecnológicas no solamente trabajan más rápidamente, sino que piensan de forma diferente. Excel avanzado va mucho más allá de las sumas, las tablas, de los dashboards. Con fórmulas matriciales, Power Query, que es parte del ecosistema de Microsoft, las tablas dinámicas y la automatización con macros e inteligencia artificial integrada, puedes transformar hojas de cálculo de Excel en verdaderos motores de análisis que procesan miles de datos en segundos, eliminan sesgos, es decir, errores manuales, y generan insights que antes requerían equipos enteros de analistas. La inteligencia artificial incorporada en Excel permite predecir tendencias, patrones, identificar anomalías, es decir, errores, y sugerir patrones que el ojo humano simplemente no detectaría a tiempo. ¿Qué beneficios brinda Excel avanzado y Power Business Intelligence con inteligencia artificial? Power Business Intelligence lleva esa capacidad a otro nivel completamente diferente. Transforma datos dispersos en dashboards visuales, interactivos y en tiempo real que cualquier directivo puede leer y entender sin ser técnico y en tiempo récord. Con la inteligencia artificial integrada en Power Business Intelligence, puedes hacer preguntas en lenguaje natural, como si estuviera hablando o chateando con alguien, y obtener respuestas visuales de forma instantánea. Aplicar modelos de Machine Learning sin escribir una sola línea de código, no necesitamos ya hoy en día programación, y detectar automáticamente qué factores están impulsando o frenando el rendimiento de tu negocio. Es decir, analizar prácticamente un análisis FODA de una empresa, pero hacerlo en tiempo récord. Y juntas estas herramientas transforman empresas reactivas en organizaciones predictivas. Logran reducir el tiempo de generación de reportes de días a minutos, democratizan el análisis de datos para todos aquellos niveles del equipo y también permiten tomar decisiones basadas en evidencia y no en intuición. En un entorno empresarial donde la velocidad y la precisión son ventajas competitivas reales, el tiempo es oro, dominar Excel avanzado y Power Business Intelligence con inteligencia artificial no es una opción, es una necesidad estratégica para cualquier profesional, emprendedor y empresario que quiera liderar la transformación digital en su organización. Uno de los beneficios más subestimados de esta combinación es su impacto directo en la cultura organizacional. Cuando los equipos empiezan a trabajar con estos datos reales y visualizaciones claras, las reuniones cambian por completo, las conversaciones cambian y la forma de justificar decisiones también cambia. Se deja de operar por suposiciones y se empieza a operar por evidencia, es decir, justificando cada decisión que se está tomando. Eso no solo es un cambio tecnológico, es un cambio de mentalidad, un cambio estructural que eleva el nivel de toda organización. El impacto financiero y operativo. Optimización de tiempo, reducción de reportes que tomaban 2 días a sistemas automatizados en tiempo real, es decir, respuesta inmediata, reducción de costos, eliminación radical de procesos manuales costosos y repetitivos sin poner en riesgo la calidad del proceso, reasignación del talento, es decir, liberación de horas humanas críticas para redirigirlas hacia actividades de alto valor estratégico y creativos como decisiones gerenciales. Inteligencia transversal, aplicabilidad universal. En este caso estamos hablando de e-commerce más marketing, integración directa. Identifica patrones de abandono de carrito, por qué se abandonó el carrito, estacionalidad y oportunidades de upselling predictivo. En cuanto a finanzas, estamos haciendo referencia al modelado de escenarios dinámicos, control de flujo y también detección de anomalías rentables, es decir, dónde hubo una falla o dónde no cuadró algún dato. Consultoría, entregables interactivos de altísimo valor, percibido que justifican honorarios premium, dashboards versus informes en Word. Alta dirección, control total del negocio para pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas y startups, compitiendo con inteligencia corporativa a costo accesible. En cuanto a la gestión de riesgo preventiva, la inteligencia artificial convierte la gestión de riesgo de una autopsia reactiva a un escudo proactivo, es decir,
ya no estamos hablando de reaccionar, sino de adelantarse a los hechos. Monitoreo 24/7, los 365 días del año, 366 días en caso de que sea año bisiesto, integración de indicadores críticos en tiempo real, modelos de alerta temprana, detección algorítmica de desviaciones milimétricas respecto a la norma, acción inmediata, es decir, el equipo directivo actúa sobre el problema antes de que afecte al ROI, a la tasa interna de retorno, o escale. Desde el punto de vista financiero, el retorno de la inversión es extraordinariamente alto. Las empresas, las organizaciones que implementan estas herramientas tecnológicas correctamente reportan reducciones significativas en costos operativos, un sueño, porque eliminan procesos manuales repetitivos, reducen errores que son bastante costosos y logran liberar horas de talento humano que podrían redirigirse hacia actividades de mayor valor estratégico. Un analista que antes pasaba 2 días o más construyendo un reporte, hoy en día lo tiene automatizado y actualizado en tiempo real. En cuanto al ámbito comercial y de marketing digital, el impacto es igualmente extremadamente poderoso. Se puede llegar a cruzar datos de ventas, comportamiento de clientes, campañas publicitarias y métricas de e-commerce, KPIs, en un solo panel. Identificar qué productos, canales o segmentos generan mayor rentabilidad, ley de Pareto, es decir, saber cuál es ese 20% de la empresa, de los clientes, que generan el 80% de los ingresos, y ajustar estrategias con una agilidad que antes era prácticamente imposible. La inteligencia artificial dentro de estas plataformas logra permitir incluso anticipar el comportamiento del consumidor y también modelar escenarios futuros con distintas variables de negocio. Para aquellos consultores, docentes, emprendedores y directivos, dominar dichas herramientas también representa una gran ventaja de posicionamiento personal muy concreta. Un solo profesional, estamos hablando de que puede realizar el trabajo de todo un equipo y con mejor rendimiento. Llega a una reunión con un dashboard interactivo, con proyecciones fundamentadas, y con análisis predictivo no solamente impresiona, sino que genera confianza, credibilidad y autoridad. Va sumando puntos. En mercados cada vez más competitivos, como hoy en día estamos viendo, esa diferenciación vale tanto como cualquier otra habilidad directiva. Y hoy en día no estamos hablando que estamos compitiendo con el profesional que está al lado nuestro. Estamos compitiendo con el mundo entero porque cada vez estamos más globalizados. Cultura organizacional, una única fuente de verdad, es decir, alineación total, fin a las métricas inconsistentes entre departamentos, es decir, crear una sinergia totalmente de acuerdo a una sincronización. Todos operan bajo las mismas definiciones y datos actualizados, colaboración global, equipos híbridos o distribuidos trabajando de forma simultánea sobre los mismos modelos con control de versiones integrado. Y decisiones por evidencia. Las reuniones dejan de basarse únicamente en suposiciones y cambian hacia justificaciones respaldadas por datos vivos, argumentos sólidos. El multiplicador de talento. La inteligencia artificial no simplemente vino a reemplazar al analista, vino a multiplicarlo. La máquina ejecuta, pero el criterio humano define el propósito. Quien domina esta tríada tecnológica demuestra autoridad instantánea, justifica su valor y también lidera la conversación. La brecha del mercado es un abismo, pero asegura su lugar en la vanguardia. Algo que pocas veces se ha llegado a mencionar es el impacto de estas herramientas en la gestión de riesgo empresarial. Hoy en día, por ejemplo, en las instituciones financieras, la gestión de riesgo es clave para poder mantener la empresa vigente. Microsoft Power Business Intelligence con inteligencia artificial permite construir modelos de alertas tempranas que monitorean indicadores críticos del negocio en tiempo real. De manera que cuando algo empieza a desviarse de su rumbo normal, de lo esperado, el equipo directivo lo sabe de inmediato y puede actuar antes de que el problema llegue a escalar. Esto convierte la gestión de riesgo de una función reactiva en una función realmente preventiva. En el contexto de lo que es el comercio electrónico, las posibilidades son especialmente transformadoras. Puedes integrar datos de plataformas tales como Shopify, WooCommerce de WordPress o bien Mercado Libre directamente en Power Business Intelligence. Visualizar en tiempo real el rendimiento de cada producto, categoría y canal
de adquisición y también usar la inteligencia artificial para poder identificar patrones de abandono de carrito. Es decir, ¿por qué los usuarios están abandonando el carrito? ¿Cuál es la causa? ¿Y cuál sería la solución? Y usar la inteligencia artificial para identificar dichos patrones de abandono y estacionalidades de demanda, al mismo tiempo que oportunidades de upselling que de otra forma pasarían completamente desapercibidas. Desde la perspectiva de la docencia y la formación empresarial y académica, estas herramientas tienen además un valor pedagógico realmente increíble. Permiten enseñar con casos reales, con datos vivos y con visualizaciones que permiten hacer conceptos complejos de estadística, finanzas o estrategia que sean de forma inmediatamente comprensibles y aplicables, de lo complejo a lo simple. El aprendizaje basado en datos reales genera un nivel de retención y aplicación práctica que ningún método tradicional puede igualar. Sumado a todo esto, existe un factor de escalabilidad que resulta decisivo para emprendimientos en crecimiento. A diferencia de soluciones costosas de business intelligence empresarial, estamos hablando de posiblemente miles o decenas de miles de dólares por lo menos, Excel avanzado y Power Business Intelligence ofrecen capacidades de nivel corporativo a un costo accesible, lo que significa que una startup, un emprendimiento o una pyme puede competir en términos de inteligencia de negocios con empresas mucho más allá de lo que podrían llegar a invertir. Esa democratización del análisis de datos es, en esencia, uno de los grandes igualadores competitivos en la era digital. Quien maneja la información tiene el poder. La capacidad de colaboración en tiempo real es otro diferenciador que transforma la dinámica de los equipos. Numerosas personas podrían trabajar simultáneamente sobre los mismos modelos de datos, dashboards y reportes desde cualquier lugar del mundo, en tiempo real prácticamente gracias a la nube, con control de versiones, comentarios y flujos de aprobación integrados. Para organizaciones con equipos distribuidos o en modalidad híbrida, todo esto no es un detalle menor, es infraestructura crítica de productividad. Existe también un beneficio profundo que está relacionado con la estandarización de métricas dentro de las organizaciones. Uno de los grandes problemas más frecuentes en empresas en cualquier tamaño es que distintas áreas logran gestionar definiciones diferentes de los mismos indicadores, lo que genera confusión, desconfianza en los datos y decisiones inconsistentes. Microsoft Power Business Intelligence logra crear una única fuente de verdad centralizada donde todos los equipos trabajan con las mismas métricas. Todo está alineado y sincronizado. Las mismas definiciones y los mismos datos actualizados, permitiendo eliminar ese ruido interno que tanto daño hace a la eficiencia organizacional. Minimiza el error humano. Para quienes desarrollan consultorías, dichas herramientas también permiten además construir entregables de altísimo valor percibido. Por ejemplo, un informe estático en Word o PowerPoint ya no comunica con la misma fuerza que un dashboard interactivo que el cliente puede explorar por sí mismo, filtrar según sus propias preguntas y compartir para su equipo directivo. Es decir, prácticamente en una reunión tenemos N cantidad de opciones para, a partir de una tabla dinámica, crear diferentes reportes en tiempo real. Esa experiencia cambia completamente la relación entre el consultor y el cliente y al mismo tiempo justifica honorarios significativamente mucho más altos porque el valor entregado es tangible, visual e inmediato. Las hojas de cálculo de Excel ya no son solamente filas y columnas, son el campo de batalla donde los profesionales del siglo XXI demuestran si están listos para competir o no, o bien quedarse atrás. Dominar Excel avanzado y Microsoft Power Business Intelligence con inteligencia artificial no es simplemente un lujo académico ni una habilidad técnica más en tu currículum. Es el gran diferenciador entre tomar decisiones basadas en intuición, en el sexto sentido que antes se utilizaba en los negocios, y tomar decisiones basadas en evidencia real, en tiempo real y con precisión de forma quirúrgica. Esta sería la presentación, ¿ok? Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna consulta. Realmente estamos hablando de que hoy en día estamos integrando prácticamente todo lo que es el ecosistema de Microsoft, incluyendo a Excel, Word, PowerPoint, Gemini de Google,
También estamos hablando de Notebook LM, que es prácticamente una de las plataformas clave de inteligencia artificial que utiliza Google para poder potenciar la creación de contenido. Y de esta forma, a través de la inteligencia artificial, logramos escalar mucho más la productividad, minimizar los errores y de esta forma darle el poder al profesional, al empresario, para poder hacer el trabajo de todo un equipo. ¿Okay? Yo diría que hoy en día las personas que no están dentro de esta nueva tendencia, el día de mañana, cuando se den cuenta, ya la ola habrá bajado y prácticamente todas las oportunidades que estaban sobre la mesa habrán sido aprovechadas por alguien más. ¿Okay? Entonces estamos hablando de que de todo el potencial que tiene Excel, que ya conocíamos que solamente conocíamos una pequeña parte de todas esas opciones, funciones, gráficos, estadísticas, etcétera, etcétera, sumado a la inteligencia artificial y sumado a Power Business Intelligence, estamos hablando de que el potencial es realmente increíble y realmente yo les confieso que hoy en día, ya de hace prácticamente 3 años que vengo trabajando con inteligencia artificial de una forma muy intensa, no le veo techo a este crecimiento y realmente los que deciden entrar al juego más tarde prácticamente habrán cedido una gran parte de la torta. ¿Okay? Por eso yo creo que es una gran oportunidad hoy en día para poder aprovechar todo este crecimiento astronómico que estamos viviendo en la tecnología y de esta forma marcar un antes y un después. En algunos casos, déjenme decirles que he escuchado de algunos expertos que no manejan muy bien la tecnología, pero saben de economía, decían algunos que la inteligencia artificial es una burbuja. Ahora, curiosamente, estas personas que solamente manejan la parte económica, como ven un crecimiento tan alto en la demanda de inteligencia artificial, sinceramente para ellos, cualquier cosa que representa una gráfica, un alto crecimiento, lo primero que se le ocurre decir es una burbuja. En el caso del Bitcoin, las criptomonedas, estamos hablando hace más de 15 años que decían que es una burbuja que no ha estallado hasta el momento, tiene subidas y bajadas muy altas, pero hasta el día de hoy, cada vez que baja rotundamente el Bitcoin, el siguiente punto de inflexión llega mucho más alto, a un pico mucho más alto. Y hoy en día estamos hablando que la IA, si conocemos la estructura de una inteligencia artificial, prácticamente estamos hablando que posiblemente en 5, 10 años llegaremos a la etapa de la superinteligencia artificial. Actualmente estamos en la segunda etapa, que es aquella etapa donde la inteligencia artificial nos supera en varias categorías. En la primera etapa simplemente nos superaba en algunas categorías, pero al momento de llegar a la tercera etapa, que es la superinteligencia artificial o singularidad, estamos hablando de que la IA no solamente va a superar a la inteligencia humana en un 20, 30, 50%. Estamos hablando de que nos va a superar cientos o miles de veces. Y un experto, un ingeniero de Google, mencionó una comparación muy, muy curiosa, diciendo que cuando lleguemos a la superinteligencia artificial, prácticamente la relación de la inteligencia humana versus la superinteligencia artificial va a ser prácticamente como la inteligencia de una mosca versus la inteligencia de Albert Einstein. ¿Okay? Suena algo catastrófico de repente, pero es la realidad, ¿no? Ahora, obviamente que existen organismos mundiales, sobre todo en Europa, que están haciendo muchas regulaciones en cuanto a la inteligencia artificial. Están tratando de penalizar todas aquellas acciones que ponen en riesgo la humanidad, permitiendo darle a la inteligencia artificial 100% de autonomía, sobre todo en el área militar. Pero hoy en día se está viendo cada vez una regulación mayor, por lo cual estimo que lo que vemos en Terminator no va a llegar a suceder. O sea que estamos seguros prácticamente. Y prácticamente podemos aprovechar todas estas herramientas potenciales para poder llegar mucho más alto y poder potenciar la productividad de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Julio, por la excelente sesión y compartir tu conocimiento, tu experiencia con nosotros. Agradecemos también a todos los participantes que nos acompañaron hoy en esta clase magistral. Si tienen alguna duda o consulta tal vez acerca de lo que ha hablado el estimado Julio, tienen abiertos los micrófonos, como también pueden escribirlo en el chat. Estamos para poder despejar las dudas que tuviesen. Hay una frase muy, muy sabia que dice, luego de una presentación, cuando no hay preguntas, o se entendió todo
o no se entendió nada, ¿no? Creo que es la primera parte, pero de todas formas, cualquier pregunta que tengan, estoy dispuesto a poder resolver sus dudas. ¿Sí? Exacto, exacto, no tengan miedo y bueno, como les digo, le cedemos la palabra. Yo quisiera hacerle una pregunta muy especial. Creo que muchos de nosotros no nos animamos, tal vez sea la pregunta que algunos tienen en su cabeza. Me gustaría saber, Julio, qué tan importante es dominar estas herramientas que mencionas como el Excel avanzado, el Power BI, la inteligencia artificial que hoy en día se está mostrando, ¿no? Con gran magnitud en nuestro medio. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Guadalupe, excelente pregunta. De hecho, les confieso que desde la experiencia propia, en el año 2007 estaba terminando de estudiar mi segunda carrera profesional, Ingeniería de Sistemas. La primera era Ingeniería Económica, y justo una de las últimas materias era Inteligencia Artificial. Obviamente que en aquella época no estaba tan desarrollada como hoy en día, pero en esta materia nos permitió poder entender cómo funciona la inteligencia artificial desde el punto de vista de programación a través de nodos que son infinitos, y la única limitante es el hardware, ¿no? El disco duro. Entonces, cuando surgió el gran boom de la inteligencia artificial, gracias al auge de ChatGPT, que se lanzó a finales de 2022, pero que tuvo su gran auge en el año 2023, yo sabía de forma intuitiva en aquel entonces que muy probablemente iba a ser la nueva tendencia a nivel mundial. Y les confieso que durante 6 meses aproximadamente dormía por noche en promedio como 2 a 3 horas, ¿no? Y cuando ya estaba demasiado agotado, hacía una pequeña siesta y luego seguía trabajando, investigando al máximo nivel. Ese año les comento que empecé a recibir ofertas laborales de todo tipo, conferencias en otras regiones, capacitaciones, proyectos de muy alto nivel, y de hecho creo que mi vida empezó a cambiar, mi vida profesional e inclusive docente, empezó a cambiar desde ese momento en que decidí tomar la decisión de ingresar al mundo de la inteligencia artificial. Y curiosamente, hay personas que dicen, hay quienes dicen, con la inteligencia artificial cada vez vamos a tener menos trabajo, ¿no? Y la verdad que a mí me pasa lo contrario, ¿no? Porque gracias a que domino la inteligencia artificial, estoy saturado de trabajo y hoy en día tengo mucho más trabajo que antes. Entonces, quisiera que todo el mundo pasen por lo mismo. Obviamente que mientras más trabajo, los ingresos económicos son mucho más significativos, ¿no? Exacto, exacto. Muchas gracias, Julio. Qué qué gran ponencia, ¿no? Muchísimas gracias. Realmente te aplaudo el pequeño tiempo y espacio que te has tomado con nosotros para poder darnos y brindarnos de tu conocimiento, ¿no? Para quienes deseen profundizar un poco más sobre estas herramientas, les invitamos todavía a formar parte del diplomado en análisis de datos con Excel avanzado y Power BI. Con gusto, para brindarles más información, pueden dejarnos sus números al chat de la reunión, o si gustan también a los números que tenemos en el grupo de WhatsApp. Les deseamos muchos éxitos, Julio, nuevamente agradecerte por esta hermosa sesión. A todos, realmente, muchas gracias por su tiempo. Esperamos verlos la próxima sesión. Y bueno, muy buenas noches a todos. Que tengan una Muchísimas buena gracias. noche. Gracias, Julio. Muchísimas gracias por sus valiosas palabras, Guadalupe. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero que nos veamos en el programa con mucho gusto y para poder compartir información de mucho más nivel, ¿ok? Muchísimas gracias. Saludos.